Muy buenos días, estudiantes. Entonces, damos inicio a nuestra tercera sesión, nuestra tercera semana de clase en relación a español, matemáticas y tecnología. La idea de hoy es poderles presentar la guía que se les envió desde esta mañana a sus usuarios de WhatsApp, que se les compartió por los diferentes medios, también por Face, el profe las publicó. Eh, la idea es explicar la guía, recordar algunos compromisos, revisar algunas de las entregas que ya se hicieron, sobre todo lo que tiene que ver con los quizzes, y que podamos hacer entonces una revisión frente a lo que nosotros tenemos para el día de hoy, que son las fichas biográficas. A mi correo me llegaron diferentes fichas biográficas y no sé, Darwin, si yo sí, aparte pues tengas de pronto una presentación para hacer con los chicos o podríamos trabajar sobre la revisión de todas esas fichas que me llegaron para que así digamos que podamos ir resolviendo dudas y mejorando ese material que van a entregar. Sí, yo creo que la ruta es que presentemos la guía y a partir de dos o tres ejemplos de los que han llegado al correo electrónico, vamos ejemplificando y vamos aclarando todas las situaciones. Listo, amiguitos. Entonces voy a compartirles. Ay, brutas. Espérenme que clique donde no es. Listo, aquí ya. Y... Acá. Así no la veo, estaba picando la guía y no la veía. Listo, chicos, entonces tenemos que esta es nuestra guía de semana 3. Recuerden que estamos en el módulo 1 del tercer trimestre, que empezó el 18 de agosto, termina el 11 de septiembre. Esta semana 3 está denominada como el momento de concluyamos, que va del 31 de agosto hoy al 4 de septiembre, el día viernes. Nuevamente encuentran ustedes los canales de comunicación con sus docentes y encuentran en el recuadro azul el producto esperado por cada una de las asignaturas o de los espacios que se han generado a entregar esta semana. Entonces, nuevamente en el espacio de matemáticas tenemos los ejercicios de repaso frente a la explicación que se hace de la solución de ecuaciones 3x3 que se están presentando. En el caso de tecnología, entonces esta semana vamos a tener el quizzes y español, quizzes que también va a tener preguntas de matemáticas, obviamente, y la entrega definitiva ya de las fichas. ¿Listo? Entonces, para los que me entregaron fichas la semana pasada, la idea es que el día de hoy se las devuelvo con algunos apuntes y la idea es que ustedes hagan, después de que miremos los ejemplos y esta clase y los apuntes que les doy, hagan las revisiones correspondientes, completen su material y puedan enviar ahí sí como corresponde. ¿Listo? Estas fichas las deben enviar ustedes al correo del profe Darwin y al correo de la profe Andrea, a mi correo. ¿Listo? En el caso de inglés, entonces para esta semana ustedes tienen una tablita con un formato de 10 imágenes recomendadas en las cuales ustedes deben hacer una descripción de lo que pasa en estas imágenes usando el pasado simple, las reglas gramaticales que vieron. Recuerden que ustedes tenían un mapa conceptual que explicaba el pasado simple, que era el entregable de la semana pasada, y al cual hasta el momento veo que las entregas son prácticamente nulas. Tengan presente, chicos, que este tipo de actividades son promediadas después y un vacío, un cero en una actividad, si usted ha entregado las otras, le baja bastante la nota. Entonces, pilas con eso. En ética, para esta semana, entonces, se deben elaborar un tercer documento respecto del tema que se está trabajando. Y en el tema de sociales, deben realizar el diálogo entre dos personajes propuestos, como ya se nos explicó la profe Yamile del día de hoy. Adicional a eso, el quiz de esta semana va a tener preguntas también de sociales, entonces importante que tengan presente los textos referenciados las últimas 3 semanas, las 3 guías que llevamos, para que repasen y en relación a ello pues puedan responder su quiz correctamente.
En esta guía no van a encontrar ustedes como tal el desarrollo de la parte de biología, porque no alcanzó la profe a entregarlo, entonces entre hoy o mañana yo creo que se les estoy haciendo llegar igual. En el caso de física y química, entonces el día de ayer el profe ya me envió los cuestionarios y las fichas para estudiar para el quiz de química. Y la idea, por favor, mantengan los micrófonos cerrados para que me escuchen. Y la idea entonces es que ustedes, finalizada la clase, yo les hago el envío del material para que estudien, se preparen y el día miércoles nuevamente presenten su quiz de física y química. En el caso de educación física, pues ustedes ya tenían presente que debían realizar, y es que con ese material que construyeron, la rejilla y el hexágono, puedan elaborar los diferentes ejercicios que se les sugieren. Recuerden que la idea de presentar estos ejercicios es que lo hagan a través de un video. Recuerden que en esos videos no se les está pidiendo que graben caras, cuerpos, que modelen y demás, o que graben el entorno donde ustedes viven, pues obviamente tienen derecho a su intimidad, pero sí que hagan la grabación hacia el piso y enfoquen sus pies para que el profe pueda ver los ejercicios de coordinación. ¿Listo? Les dan una opción de subir nota frente a las dos entregas anteriores como una especie de nivelación desde ya, para que ustedes puedan presentar un ejercicio número 11 de los videos que se referenciaron y que están en la lista de reproducción de los videos del canal institucional correspondiente al grado 9, para que ustedes los tengan presentes. ¿Listo? Las fechas de entrega se siguen manejando igual, los días 3 son 3 días hábiles. Entonces recuerden que de aquí al viernes ya deberían tener entregadas absolutamente todas las actividades. Encuentran ustedes entonces también el cronograma de los encuentros sincrónicos. Recuerden que esta semana entonces nos vemos el día de hoy. Se vuelven a tener clases el día jueves para lo que son el componente de ciencias y el día viernes para el componente de educación física y artes. La próxima semana, entonces, tenemos autoevaluación y coevaluación, se les estará informando por qué medios, pero como tal no habrían encuentros sincrónicos. Y entonces después encontramos ya los contenidos respectivos a la semana 3. En esos contenidos entonces arrancamos con la parte de sociales. Aquí está como algunos elementos importantes para poder hacer ese diálogo con los personajes sugeridos. La idea es que usted escoja dos y recuerde que cuando usted hace un diálogo, pues eso significa que hay una interacción uno a uno. Uno pregunta, uno responde, uno comenta, el otro comenta, en fin. Y pues teniendo en cuenta para ello, entonces acá se describe como tal el producto que ustedes deben elaborar. ¿Listo? Ahí está como el paso a paso de qué deben hacer. Está luego la parte de ética y religión, que es el último escenario, el último texto que se les propone estudiar frente al judaísmo y el holocausto nazi. Un artículo del periódico El Tiempo, del cual pues la idea es que ustedes hagan una muy buena lectura y al finalizar contesten en un documento los 4 puntos que acá se les describe. ¿Listo? Recuerden que estos 4 puntos deben ustedes enviarlos al correo del profe Marcos. En el caso de inglés, entonces, pues para esta semana ya no hay contenido como tal, sino es como la actividad final. Ya ustedes tuvieron como la presentación de la temática, que era la Segunda Guerra Mundial, el uso de un elemento cinematográfico para el estudio de las conjugaciones verbales, y tuvieron pues toda la parte de la gramática y las estructuras verbales para que ustedes puedan trabajar. Acá simplemente se describe la actividad final y es la elaboración pues de este cuadrito que ya también en la profe Nelly les explicó en clase, en donde a partir de la imagen pues ustedes deben hacer como una pequeña descripción, una explicación de lo que pasa en esta imagen. En la guía ustedes van a encontrar que no tienen que desgastarse buscando imágenes de la película que se les recomienda, sino que ya tienen allí las imágenes y es simplemente que ustedes completen el cuadro y realicen el proceso. ¿Listo? Yo les voy a estar haciendo llegar hoy en la tarde un documento con estas imágenes de forma editable para que se les facilite el trabajo. Luego entonces tenemos la parte de matemáticas y entonces ya es como la parte final frente a la solución de ecuaciones 3×3 con el método Kramer. Allí el profe les presenta como la explicación. Recuerden ver en los videos como para que entiendan todo lo que se les presenta aquí en las tablitas.
Y las notas importantes frente a las entregas. La idea es que ustedes hagan la entrega al viernes 4 de septiembre de los ejercicios que se proponen para esta semana. Y sin embargo, el profe de una vez les da un plazo adicional hasta el próximo jueves 10 de septiembre a las 12:30, como nivelación para que ustedes presenten los trabajos pendientes. Ahí están las recomendaciones y encontramos entonces aquí los ejercicios. Son 9 ejercicios. La idea es que ustedes muy juiciosos desarrollen estas ecuaciones. Luego encontramos el producto de tecnología y español, que no tiene pues un desarrollo adicional, sino que ya trabajamos con la información que teníamos y la idea es simplemente entregar ya hoy las fichas, dejar definidas esas fichas biográficas muy bien elaboradas y presentar el quiz. En relación a química y física, la idea entonces es que van a trabajar respecto de cada asignatura un tema nuevo y se les hace la presentación y nuevamente pues deben presentar el quiz. Entonces después del jueves el profe estará enviándoles a ustedes el cuestionario para estudiar y luego les estará enviando el quiz. Y en relación a educación física, ya pues ustedes conocen, es hacer el desarrollo del ejercicio 6 al 10 a través de un video en el cual usted presente el uso del material que ya construyó, la rejilla o el hexágono. ¿Listo? No sé si frente a la guía como tal tengan alguna pregunta. Ok. Entonces, antes de entrar como materia en relación a lo que son las fichas gráficas, quiero comentarles el proceso que se lleva frente a la presentación de los quizzes. Realmente es un poco preocupante porque no les ha ido nada bien en los quizzes. Y la idea de esta semana que pasó era que ustedes presentaran el quiz y con ese quiz, pues ustedes pudieran recuperar el anterior. Pero en definitiva le fue como peor que en el primero, a nivel general. Y estoy hablando de los 3 novenos. Entonces, chicos, no sé qué estará pasando. Yo creo que los tiempos son suficientes en los quizzes para poderlos presentar, pero no. Voy a darles así como por encima rápidamente los estudiantes que aprobaron, que son más poquitos, los quizzes. Y de esta forma, pues los que no sean nombrados tengan presente que pues en este momento llevan las asignaturas perdidas. Entonces, estudiantes que han aprobado los quizzes y que hasta el momento van bien. Argáez, Ávila, estaba hablando 9-3, Argáez, Ávila, Ávila Marciales, Buitrago, Bernal, Calderón, Castellanos, Garzón, Páez, Pardo, Pinilla, Rodríguez Cabrera, Romero, Vargas, Bernaz. ¿Listo? Los demás han perdido uno de los dos quizzes o no lo presentaron. Entonces ya en relación a 9-3, si tienen alguna duda por interno, listo, me escriben. De 9-2, entonces tenemos a Gudelo, Barón, Cárdenas, Castañeda, Manzano, Marciales,
Mejía, Oliveros, Pinilla, Ruiz, Saldaña, Venegas. Los demás igual, o perdieron o les faltó algún quiz por presentar. Y en el caso de 9-1, Barón, Callejas, Carvajal, Correa, Florian, García, Gil, Luque, Martínez, Muñoz, mentiras, Muñoz está en guías físicas, no. Pinzón, Pisa, Reyes, y Vergara. No, los demás lo mismo, o perdieron un quiz o no lo presentaron. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan presente lo que les acabo de dar, ese listado son de los estudiantes que aprobaron los quizzes, los presentaron, los aprobaron. Los que no llamé es porque tienen algún tipo de dificultad. Listo, entonces, ya entrando como un poquito en materia, voy entonces a mostrarles, Darwincillo, a las guías que me enviaron, las fichas, para que sobre ellas entonces podamos pues hacer la... Listo, entonces voy a empezar por acá con esta. Esta ficha es de Cristian Rodríguez de 9-3. Entonces, Cristian muestra aquí la ficha de Gabriel Kramer. Lugar en el que trabajó e investigación, pero yo creo que en las fichas encontraban más información frente al Kramer y si no, la idea era que ustedes hicieran como una buena búsqueda. Claro, un asunto un poco en este formato de ficha que propone, pues es que básicamente se queda con un solo dato. Fíjense que un elemento del cual hemos hablado constantemente en los encuentros anteriores es que una particularidad que tienen estos científicos era que no eran formados únicamente en una disciplina, sino en varias, y tenían, digamos que, diferentes frentes de trabajo. Esa información está dentro del material que se les envió, pero también recuerden que tenían que ampliar con otro tipo de fuentes. Entonces aquí va a ser muy importante que tengamos la posibilidad, en este caso, de completarla con el mayor número de datos. Y ojo con lo siguiente, no se trata de copiar y pegar, sino de hacer precisamente con sus palabras la ubicación de esos datos que son muy concretos y muy claves. Una cosa, por ejemplo, aquí donde habla de matemático de la Universidad de Ginebra, recuerden que siempre los nombres propios van en mayúscula, ¿listo? Entonces, digamos que ese es un elemento como a considerar en esta ficha, Andrea. Sí, chicos, miren, la idea no es simplemente que ustedes se dediquen a cortar y copiar. Miren, por ejemplo, acá es evidente que lo que hizo fue cortar y copiar. Miren el tipo de letra y todo, o sea, sino que ustedes realmente hayan hecho la lectura de las biografías que se les dieron, que hayan hecho una búsqueda de la información y una comparación, y frente a ello, pues puedan escribir con sus palabras y llenar las fichas, porque eso no tiene sentido. Si no, pues Sí. no tendría O sea, sentido. este ejercicio no tiene como mayor sentido y pues básicamente no puede ser calificado en la medida que está copiando y pegando, e incluso sin tener, digamos que,
cuidado con el tema tipográfico, con el tema del tipo de letra. Entonces, digamos que eso implica un poco de seriedad. Si te parece, Andrea, voy a compartir pantalla para mostrar un ejemplo, también para a partir de ahí decir algunas cosas. ¿Te parece? Claro que sí. Dale. Entonces, miren, voy a compartir pantalla para mostrarles un trabajo que me parece bien interesante y es lo que está mostrando la Britney. Aquí está en pantalla compartida. Está iniciando. Vamos a ver si abre. ¿No? Sí, ya. Listo. Entonces, aquí lo que hace ella, digamos que lo primero que hizo, bueno, no sé por qué lo hizo así, pero como que imprimió la hoja y a partir de ahí trabajó. Entonces, bueno, ella tiene los datos básicos. Fíjese que, listo, Gabriel Kramer, la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte, los datos de formación, ¿listo? Aquí en los datos de formación no solamente se ubica la universidad, sino que estudió en esa universidad. Aquí, digamos, fíjese que ya va un poquitico más allá. Entonces, el lugar de trabajo de investigación fue profesor de matemáticas en la Universidad de Ginebra durante el periodo en la cátedra, esa cátedra tiene tilde en la A. Entonces, aquí ya hay como una especie de apropiación de lo que estaba proponiendo el material que leímos, ¿sí? Y aquí, en esta partecita donde habla del aporte al mundo de las matemáticas, mire lo interesante que hace ella. Entonces, digamos que su obra fundamental fue la introducción y digamos que el nombre de la obra lo subraya con otro tipo de color. Eso me permite a mí, como lector en un primer momento, resaltar, ver, digamos, cuál es la categoría que resalta en importancia el autor de esta ficha. Sigue desarrollando algunas cosas y cierra con lo básico. El nombre de esa regla es regla de Kramer. Entonces me parece que este ejercicio, o sea, las precisiones de ortografía y esas dos ampliaciones, es un buen ejemplo de cómo debería hacerse este tipo de fichas. Y pues es de las que está hecha a mano. No sé si tengas ahí otra para ejemplificar, Andrea. Bueno, creo que se me cayó el internet. Hola, sí. Sí, sí, tengo varias. Entonces voy a volverles a compartir la pantalla y les muestro otras que me han enviado. Entonces, tengo esta, por ejemplo, del estudiante Suárez, quien está pues, trabajando su ficha a mano, totalmente válido. Y entonces él allí presenta el nombre, los datos que se solicitan, y comienza pues a hacer como una presentación de las fichas frente a lo que la información que se presenta, pero fíjense que sí, efectivamente ya comienza a usar un poco más sus términos y adicional a eso se nota pues que hizo por lo menos una buena lectura. A mí lo que me preocupa es Claro, que muchos se han incurrido como en el error de simplemente copiar y pegar y ya. La idea de que usted hiciera la ficha y una ficha con una información tan básica era que, pues cuando usted viera los espacios, ya habiendo leído la información, pues inmediatamente pudiera entrar a digitar y a escribir con sus palabras la información correspondiente. Pero si usted se tuvo que devolver a copiar y pegar es porque sencillamente no hizo la lectura de la información. No la comprendió. sí. Sí, aquí hay un asunto importante y es lastimosamente como que pensamos este tipo de actividades que son simples, entre otras cosas, como solamente llenar y cumplir un requisito. Y digamos que el hecho de cómo están haciendo las fichas es un signo muy fuerte de la explicación de por qué les está yendo mal en los quiz. Y es porque no nos tomamos como la posibilidad de apropiarnos del contenido que están aquí proponiendo. Entonces, mire,
un asunto muy importante es que entiendan que lo que busca esta ficha o lo que busca este ejercicio es que ustedes puedan sistematizar, resumir, organizar sus ideas. Acá hay una estructura muy simple y es organizar sus ideas y a partir de ahí pues poderlo hacer. En este que estamos viendo, ¿por qué habrán hecho una ficha biográfica de Sigmund Freud? No, no tengo idea. Quería mostrártelo también por eso. Esto es de la niña Caicedo de 9-1. Y fíjate que Sí, acá hizo una sobre Charles Darwin. ella me envía unas fichas, exacto, unas fichas que no competen a los matemáticos que estamos trabajando. Realmente no Sí, sé por pues si se qué leyó, sí, buscaron. sí, si se leyó bueno, si se leyó la biografía de Charles Darwin y de Sigmund Freud, chévere. Ahora no sé para qué nos pueda servir lo de la vida de del señor Guillermo González Camarena, que no tenemos ni idea quién es, eh, No, no sé. pero pilas un poco con la manera como seguimos las instrucciones mínimas que se hacen en un ejercicio de este tipo, ¿sí? No, la información era muy simple, les enviamos un material de 3 de esos matemáticos que están trabajando con Wilmar y la idea es que simplemente los ubiquemos en un contexto histórico, por eso un poco en la primera clase hablamos acerca de qué significa pensar en la biografía de las personas en función de una época, luego de eso que pudiésemos como ubicar cuál es la importancia de su obra matemática y finalmente sistematizar la información en esa reseña biográfica. Entonces, pilas con eso, porque pues imagínense muchachos. Sí, miren que en ningún lado en la guía a ustedes se les habla de busque algún matemático sobre el que usted quiera hablar. No, siempre No, y somos es que, muy claros en que son los claro, 3 matemáticos que estamos abordando desde el principio. y ni Freud ni el tocayo, bueno, el tocayo no porque Darwin es un apellido y en el caso mío es un nombre, de esas razones por las cuales acá en este país nos llamamos con extranjerismos, pero esa no es la discusión hoy, pero ni Charles Darwin ni Sigmund Freud fueron matemáticos de profesión. Bueno, miremos esta. Esta ficha es de Angie García, de 9-2. Y lo mismo, digamos que nos remitimos solamente como a, a poner información que encontramos allí y no más, ni siquiera como que digirieron lo que están escribiendo. Si a mí me preguntan por las publicaciones importantes y simplemente me ponen como estos dos, ¿a qué significa? ¿Serán artículos, serán libros, serán teorías? ¿Qué tipo de elemento fue la publicación? Porque si yo no doy sino este tipo de elementos, lo que me están dando a entender es exactamente lo que ya les he dicho. Ustedes se dedicaron a hacer un copy-paste de otro lado y ni siquiera digirieron la información. Sí, claro, digamos que, y de hecho, ni siquiera hacer un copy y pegue bien hecho, ¿sí? Mm, Es decir, ni siquiera ubicar, digamos, que lo que esta categoría me dice. O sea, digamos que eso es un texto informativo muy simple, esos temas biográficos, ¿sí? Y, eso es y esta ficha es simplemente una forma de esquematizar una información para que usted en su cabecita tenga un mapa más o menos de cómo es el nombre de este personaje que me habla el profesor Wilman en la clase, dónde nació, la importancia de su obra, la relación que hemos hablado en tecnología con el asunto del contexto histórico de esta época del mundo y los desarrollos científicos y demás. Entonces, digamos que acá hay un llamado de atención y una alerta importante y es, no necesariamente porque algo sea simple, quiere decir que tenemos que hacerlo de cualquier manera. Esos elementos de profunda simpleza lo que nos invita es a poder revisar la manera como estamos pensando y estructurando nuestros procesos de pensamiento. Y fíjate, Andrea, y fíjense compañeros que estamos repitiendo las mismas equivocaciones ujú. y los mismos rasgos en la mayoría de los esquemas. Fíjese también lo particular y es que pareciera ser en los dos que vimos, pues a excepción de la persona que buscó personas que no estábamos trabajando, pero que cuando yo hago un ejercicio de escritura, por lo regular hago un ejercicio comprensivo distinto, ¿sí? No es norma, pero digamos que lo que implica es que
seguramente esa persona, entre que leyó y se sentó a escribir, tuvo un proceso de pensamiento y de comprensión de lo que estaba revisando. Entonces, muy importante, súper importante que podamos hacer este asunto bien, porque hace parte de la última entrega que ya le señalamos explicando la guía en el día de hoy. Sí, yo no sé, creo que esta fue la que tú mostraste, ¿no? Esta fue la Esa que ya fue la me que mostraste. revisamos, que tenía Sí, como sí, unos sí, elementos chéveres. ya estaba haciendo. Yo no sé, Armisito, y yo pues te pregunto si teniendo en cuenta las presentaciones que en este momento los chicos hacen a nivel digital, pues trabajemos las fichas biográficas a mano. Porque Sí, es sí, que yo sí, sí, siento sí. que efectivamente cuando nos sentamos a hacerlo en lo digital, entonces ya nos dedicamos a hacer un copy-paste y ya y nada más. Y por lo Entonces, menos hagamos cuando este ustedes ejercicio. Sí. escriben, al menos algo aseguramos que lean. Entonces, para esta entrega, vamos a hacer un ajuste, y el ajuste es que estas fichas finales, luego de esta retroalimentación que estamos haciendo, van a ser, uno, mucho más completas. Ojo con lo siguiente, y es que sea completa no quiere decir que van a llenar esos cuadros de información porque cree que el profesor es un monstruo que va a procesar tinta y papel. No. Más completa quiere decir que usted desarrolle mucho mejor la categoría que le están pidiendo. Y concretamente en las dos, es que es un asunto muy simple, no hay que desarrollar nada en la ciudad y en la fecha de función y demás, pero hay que ser muy preciso en cada una de esas otras categorías que siguen. Entonces vamos a hacerlo a manito, a mano, tomamos una foto y eso es lo que vamos a enviar a los profesores. Sí, sí, definitivamente, porque yo veo que la herramienta digital lo que hacen es usarla de forma incorrecta. Y vuelvo y les repito, chicos, puede ser que el trabajo sea muy simple, pero eso no significa que yo pueda entregar cualquier cosa, que yo haga los entregables simplemente como por llenar y ya, y nada más. Pues aquí te estoy mostrando, les muestro otro ejemplo. Y fíjense que con la misma información que ustedes van escribiendo, se crean preguntas. Y la idea sería que ustedes a través de esa misma información y esas preguntas que se crean allí completen lo que falta, no se queden solamente con lo mínimo. Bueno, esto está un poco más completo, pero se nota el copy paste porque aquí hay dos ideas diferentes y las pego como si fuera una sola. Sí, Bueno, claro, claro. Pero no, digamos que, por ejemplo, este Jorge, en la categoría, por ejemplo, de formación, de estudios y formación académica, es un poco eso. Entonces, ¿quién era este man? Matemático, físico y profesor universitario. ¿Y qué es importante? Que a los 15 años obtuvo un doctorado y presentó una tesis. Listo, esto está bien resuelto para responder esa categoría. ¿Sí? Es un poco eso. No se trata de sino cómo puedo condensar palabras porque estamos sintetizando una categoría que me están preguntando. Esa es una buena ruta lo que propone acá Jorge Luis, y es precisamente, estoy describiendo, entonces, matemático, físico, profe universitario, y dato importantísimo, que a los 15 años fue doctor. Listo, con eso yo ya tengo un panorama general de la formación y estudios de este personaje. va, sí. Voy a abrir este y quiero también hacerles como de pronto, espérenme, yo lo descargo, lo abro. Y quiero que de pronto miren que cuando uno presenta la información en una ficha de estas, no se trata de copiar y pegar totalmente el párrafo. Ah, espérenme, yo les comparto esta pantalla. Que solo estaban compartiendo el correo.
Listo. Fíjense que de pronto cuando uno comienza a presentar la información en estas fichas, es importante que tengan presente las ideas que ustedes quieren presentar. Por ejemplo, aquí en el cuadro de las publicaciones importantes, entonces publicó el método, ¿cierto? En 1748 y probablemente sabía del método desde 1900. Eso es una idea. Lo que podemos hacer es referenciarla como tal para que quede y se evidencie como una idea frente a lo que usted quiere proponer y son las publicaciones. Luego habla de que editó las obras de Jacob, ¿cierto? Esta es otra idea. Y luego entonces habla de que publicó un artículo sobre la aurora boreal y escribió un artículo donde lo aplicaba. Entonces, fíjense que yo ya puedo como empezar a identificar en la presentación que yo hago de la ficha los elementos importantes frente a la categoría que estoy atendiendo. Entonces, este elemento de poder referenciarlos uno a uno y no escribir ahí el manotreto como yo lo encontré, tal y como lo encontré en internet, donde ni siquiera lo leí ni lo digerí, entonces lo voy poniendo allí, sino que también como que hago la lectura coherente de la información y así mismo la presento. Bueno. Chicos, entonces no sé si hasta el momento tengan de pronto dudas, preguntas. Yo creería que la determinación de que presentemos las fichas a mano es importante, teniendo en cuenta los resultados que hasta el momento hemos visto. Hablen ahora o callen para siempre. Estoy buscando por acá, no, pero no vi ningún trabajo así como diferente. Sí, Tienen yo creo cosas que como todos las mismas los que nos han características. llegado es un poco la repetición de lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si luego de esas aclaraciones que hacemos con Andrea, alguna o alguno de ustedes tenga alguna pregunta o alguna solicitud de precisión. Profe, una pregunta. Sí, dime. Bueno, O sea que niños, las tablas de las tres biografías hay que hacerlas a mano y Sí, después tomarle foto y enviarlas. esta, sí, es correcto. ¿A exactamente. cuál correo, profe? A los dos. Al Al de profesor Andrea Darwin. y el mío. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, a los Bueno, dos. Recuerden que ahí en la guía de primeritas están los correos de los profes a los cuales ustedes, pues, dependiendo de la actividad, deben acudir para presentarlos. recuerden también pues que cualquier aclaración pues lo intentamos hacer en medio de nuestros tiempos. También están ahí los canales de WhatsApp en los cuales Andrea y ese servidor también le respondemos y trabajamos al respecto de algunas cosas y a veces cuando hacen algún avance y demás, pues nos va bien. Sí, Voy a chicos, ponerles acá en un importante. minutico en el chat también el WhatsApp para que no lo pierdan de vista. Les escribí los correos también nuevamente donde tienen que enviar. Recuerden, chicos, que la idea de que usted envíe una ficha y se les haga una retroalimentación como la que acabamos de hacer acá en clase, es que cuando usted hace la entrega final, pues uno no encuentra un producto igual, ¿no? Al que ya había enviado, pues porque no tiene sentido. ¿Listo? Lo ideal es que ustedes envíen, pues, unas muy buenas fichas y lo que les decía en este caso, pues que las fichas estén en proceso de elaboración manual, pues teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver. No sé si de pronto tengan alguna pregunta respecto al trabajo que tienen que hacer. El día de mañana, yo creo que a primera hora les estoy activando el quizzes correspondiente, mañana o el miércoles, si no lo envío mañana, el miércoles, para poder complementar las preguntas de matemáticas que me faltan, teniendo en cuenta pues, las circunstancias del profe que ya les comenté. Entonces, chicos, la idea es que pues, se preparen para el quizzes porque lo que les he dicho les ha ido muy mal. En los quizzes ustedes se han dado cuenta que la forma de presentarle los exámenes no es solamente que usted muestre los resultados, sino que usted pueda apreciar un proceso y casi que con un solo ejercicio salen varias preguntas. Entonces, tengan presente que es importante que aprovechen los tiempos, se les está dando tiempo suficiente para que ustedes puedan trabajar y adicional
los ejercicios de los quizzes en clase de matemáticas se trabajan sobre ejercicios o que el profe explicó en clase o que se dejaron en la guía para trabajar. Entonces es importante que usted se prepare para ese quizzes el día miércoles. Si no tienen más preguntas, entonces voy a finalizar la grabación y les voy a dar una información.